Hola oyentes de Radio Sefarad, hemos tenido alguna pausa con las edades del totalitarismo, pero volvemos a conectar con Ricardo López Gotti. Hola Ricardo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar, entiendo, de los efectos de la guerra en la posguerra, ¿no? Entre otras cosas, los campos de reclusión, concentración o como se les denominó después de la contienda bélica. Sí, hoy vamos a tratar el tema de los refugiados que hubo tras la Segunda Guerra Mundial. Un tema que en general se soslaya y que no le prestamos la debida atención porque cuando uno hoy recorre el continente europeo no encuentra señales de que haya habido un conflicto bélico de tal magnitud. Encuentra regiones prósperas, ciudades reconstruidas y por consiguiente uno no tiene la visión de que haya ocurrido una guerra mundial con tanta destrucción humana y material. Sin embargo, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. En principio, cuando los aliados triunfan en la Segunda Guerra Mundial y la Alemania nazi queda derrotada, hubo que hacerse cargo de la repatriación de 8 millones de personas que habían sido desplazadas forzosamente para trabajar en la Alemania nazi. Esto significaba ciudadanos que eran desde la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Italia, Holanda, Bélgica, Francia, es decir, personas de distintos países que fueron llevadas forzosamente para trabajar en Alemania en las fábricas de la maquinaria bélica. Bueno, primero se dio prioridad a quienes eran ciudadanos de los países ganadores de la guerra y en último término quedaban aquellos que eran parte de los perdedores de la guerra, que habían sido aliados al Eje y a Alemania. Esto significó entonces un gran esfuerzo económico porque, por un lado, ocurría lo siguiente: muchas veces las personas iban a volver a una vivienda que ya no existía más. Tengamos en cuenta que hubo millones de personas que perdieron sus viviendas, o bien que al ser transportados forzosamente perdieron su vivienda y por consiguiente ese lugar de residencia fue ocupado por otros. Esto generó un gran problema para los aliados, que tuvieron que hacer una enorme cantidad de centros de asistencia y de campos para los refugiados. Se creó una entidad desde Naciones Unidas, que fue el antecedente de lo que hoy es ACNUR, pero que tenía dos antecedentes, UNRWA y la ILO. Estas dos entidades, más que nada financiadas por Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, fueron dos instituciones que se dedicaron a proveer de alimentos, de un refugio transitorio para estas personas, para reubicarlas, llevarlas a sus países de origen. O bien, acá nos encontramos con la siguiente situación. ¿Qué pasaba con los judíos que habían sobrevivido a la Shoah? Por un lado, habían perdido sus lugares de residencia, habían perdido sus familiares, o bien no querían volver a sus antiguos lugares de vida. Se genera la siguiente situación bastante paradójica, que es que la mayoría de estos campos, en 1945 se establecen 227 campos de refugiados en Alemania y 25 en Austria. Bueno, los judíos que habían sido víctimas de la persecución nazi tuvieron que ir a Alemania para que luego se los llevara a algún lugar de vivienda definitiva. Muchos de ellos obviamente van a optar por ir al naciente Estado de Israel, entonces bajo mandato británico, o bien muchos prefirieron irse a América del Sur o a América del Norte. Es decir, que tuvieron que ir a la Alemania, el país que inició la persecución. Bueno, tuvieron que ir ahí porque ahí es donde estaba la mayor parte de los campos de refugiados. Y en un principio estaban todos juntos, es decir, había tanto judíos como refugiados
étnicamente alemanes o que habían participado en la guerra, o antiguos soldados que tenían que ser reubicados, y a esto sumémosle también a los alemanes que estaban siendo expulsados de los Sudetes de Checoslovaquia y de lo que era la Prusia Occidental y de Pomerania y Silesia, actualmente parte de Polonia. Entonces había situaciones bastante conflictivas, y entonces se optó con bastante criterio hacer campos específicos para los sobrevivientes de la Shoah. Estos campos ocurría lo siguiente, se fueron incrementando con el tiempo, hasta que en 1947 vamos a tener más de 700 campos de refugiados en todo lo que era Europa Occidental. Por otro lado, estaba la repatriación de los ciudadanos soviéticos. Se estima que había unos 5,5 millones de ciudadanos soviéticos que habían sido desplazados. Muchos de ellos no querían volver a la Unión Soviética, es decir, optaban por quedarse en Europa Occidental o tratar de emigrar hacia el continente americano, pero 5,5 millones fueron devueltos paulatinamente a la Unión Soviética. ¿Esto qué ocurría? ¿Por qué no querían volver? Bueno, no querían volver al régimen del estalinismo. De hecho, se estima que 1 de cada 5 de estas personas devueltas a la Unión Soviética o termina dentro del sistema Gulag o termina fusilada. Y muchos más terminaron en el exilio en Siberia o en los grupos de trabajo forzado que se habían establecido, porque estas personas, lejos de haber sido recibidas como víctimas, se las catalogó y se las clasificó como peligrosas políticamente. Entonces tuvieron que ir al Gulag para su proceso de reeducación, y muchos de ellos fueron directamente acusados de traición y fueron ejecutadas. Por otro lado, estos campos de refugiados señalaban un problema muy grave para la Europa de posguerra, que era, la reconstrucción de Europa. Es decir, volver a construir viviendas, reconstruir puentes, caminos, ferrocarriles, puertos, trenes, camiones, porque todo esto había sido destruido sistemáticamente en el transcurso de la guerra, sobre todo los últimos meses, por el avance de los aliados, tanto desde Occidente como desde Europa Oriental. Y esto significaba también una política de desnazificación, sobre todo en las zonas controladas por los aliados occidentales, un proceso de desnazificación que luego fue abandonado porque no tenía mucho resultado. Y es que en los campos de refugiados se pasaban películas mostrando todo el horror de la Shoah, de los campos de concentración y de exterminio, cómo es que esa maquinaria de matar que habían establecido los nazis, había funcionado, y muchos alemanes y austríacos asistían a estas proyecciones de películas y cerraban los ojos o miraban para otro lado para no mirar. Es decir, que había un rechazo claro a asumir el rol de responsabilidad que cada uno había tenido desde su lugar, ¿no? Pero tomar conciencia de esto era muy doloroso y muy difícil de aceptar, y veían que esta política de desnazificación, si no iba acompañado a la par por políticas que llevaran a la reconstrucción y a la prosperidad de Alemania y de Europa Occidental, iban a tener un efecto absolutamente contrario. El gran problema que veían los aliados, sobre todo occidentales, Gran Bretaña y Estados Unidos, es que esta situación de gran pobreza y desesperación podía llevar nuevamente al extremismo político. Lejos de aceptar que el nazismo había sido un horror, podía llevar a muchos a decir, pero yo con el nazismo vivía mejor, o ponerse en situación de víctima, tal como había ocurrido tras la Primera Guerra Mundial. Entonces, la actitud de los aliados occidentales va a ser completamente diferente a la que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial.
Recordemos que después de la Gran Guerra de 1914 al 18 se aplicó toda una política de castigo e indemnizaciones que Alemania debía pagar a los países triunfadores de la guerra. Esa óptica va a cambiar completamente porque la idea era desnazificar a Alemania, volverla a un país normal, democrático, que no tuviera aspiraciones bélicas ni imperialistas, y que por consiguiente había que generar condiciones de progreso en la población. Esto tomó mucho tiempo en darse cuenta porque, por otro lado, la Unión Soviética, que no suponía que se iba a quedar en definitiva con una parte de Alemania ni con grandes porciones, suponían que no, lo que implementan es toda una política de botín, es decir, empezaron a desmantelar fábricas, llevarse muebles, objetos de arte, es decir, de alguna forma de compensar económicamente todas las pérdidas que notoriamente habían tenido con la invasión alemana a partir de 1941 al territorio soviético. Entonces, esto tampoco ayudaba mucho al combate contra el extremismo político y a la posibilidad que en ese momento se veía de una revancha alemana, de un espíritu de venganza alemana tras esta guerra que habían perdido. Entonces, el tema de los refugiados va a continuar. Los últimos campos se van a desactivar a mediados de los años 50, es decir, para que tengamos magnitud de lo que significó el desplazamiento de millones de personas y que otra de las consecuencias no buscadas ni deseadas de la Segunda Guerra Mundial es que Europa mayormente va a terminar con estados nacionales étnicamente homogéneos, es decir, una Polonia mayoritariamente polaca, una Checoslovaquia sin minorías alemanas, la desaparición de la población judía del centro de Europa por la Shoah, con lo cual había más homogeneidad étnica y menos minorías religiosas y nacionales, que va a ser una de las entonces consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y que por esta política de desplazamiento de personas se va a llevar a cabo después de 1945. Muchas gracias, Ricardo López Gotis. Como cada semana estamos aquí esperando tu capítulo en esta historia, en estas edades del totalitarismo. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar la semana próxima, y un gran saludo a toda la audiencia de Radio Sefarad.